Relatos Paranormales Oficial. Esto que quiero hacer público le sucedió a mi familia. De hecho, poco antes de que todo aconteciera, éramos muy unidos. Los integrantes que conformaban el núcleo familiar estaba conformado por mis abuelos, tíos, padres y hermanos. En aquel tiempo mi papá tenía un buen empleo. Se puede decir que éramos de clase media. En simples palabras, no nos faltaba nada. Teníamos una buena posición económica. Por otro lado, en el rancho de mis abuelos destilaban aguardiente y hacían derivados de alcohol de caña. La verdad, fue un buen negocio que nos dio mucho dinero, nos dio abundancia a manos llenas, ganancias que eran repartidas por el abuelo a cada uno de sus hijos. Pero también despertó deseos muy horrendos, principalmente en mis tíos, quienes cegados por la ambición de obtener más dinero, se metieron con entidades tan tenebrosas que seguramente si les digo no me creerían, y más porque mi familia es nativa de Tuxtepec, Oaxaca, y desde sus antepasados siempre han sido adoradores de la muerte, y por si fuera poco, tienen algunos conocimientos sobre brujería. Por increíble que parezca, después de haber sido una familia unida y adinerada por las ventas de licor, de un momento a otro tocamos fondo. Les juro por Dios que no pasó mucho tiempo, cuando nuestra vida dio un cambio radical, todo cambió drásticamente. Esto derivó al poco tiempo de la triste partida de mis abuelos, y como era de esperar, al ya no estar los pilares de la familia, pronto los hermanos de mi padre comenzaron a pelearse entre sí, todo por las malditas propiedades que fueron de los abuelos, así como la enorme cantidad de dinero que dejaron en los bancos, la cual quedó intestada. Y claro, los hermanos querían esa jugosa riqueza. En pocas palabras, la familia era un completo caos. Mis tíos dejaron de hablarle a mi padre. Pensaban que él se quería quedar con la fortuna del abuelo, aunque eso no era verdad, ya que él decía que las propiedades y el dinero tenían que repartirse en partes iguales, y de esa manera, que cada quien hiciera lo que deseara con su dinero. Él por su parte tenía la intención de que nos fuéramos a vivir a la Ciudad de México. Lo raro de la situación es que al poco tiempo de estos eventos comenzaron a suceder cosas muy extrañas, cosas en verdad difíciles de creer. Una madrugada sucedió algo inquietante. Al estar durmiendo en nuestro hogar, un tenebroso lamento nos despertó de forma alarmante. Eran unos terribles llantos que provenían del patio de la casa. Esto por supuesto nos asustó muchísimo, y de primer momento pensamos que quizás se trataba de una persona en problemas, pero al asomarnos a la ventana, vimos algo sin precedentes. A mitad del patio se hallaba una persona parada. Les juro por mi vida que no tenía piel, más que solo huesos. Esa entidad lloraba de manera escalofriante, aunque al mismo tiempo se podía sentir una rara sensación de tristeza. Lo peor de todo fueron las palabras que pronunciaba en voz baja. Esto apenas es el comienzo del mal tan terrible que les espera. Poco después desapareció de nuestra vista, no dejó rastro alguno. Mis padres estaban preocupados, y ni qué decir de mis hermanos y yo, aterrados de miedo. Lo impresionante fue lo que sucedió una semana más tarde. Al transcurrir exactamente 7 días, la planta destiladora cerró, ya que los pocos trabajadores que asistían huyeron asustados del lugar. Argumentaron que la muerte estaba cerca y que había venido por su encargo, palabras que generaron en mis padres mayor preocupación y en especial cierto grado de confusión, ya que no entendían a qué se referían los trabajadores. Al ya no estar la fuente principal de los ingresos, al poco tiempo la familia se acabó las pocas ganancias que quedaron, así que mi padre se vio forzado a buscar un empleo como peón en alguno de los pueblos cercanos. Por suerte encontró uno, donde trabajó un par de días, ya que rápidamente la misma suerte le dio la espalda, y a los pocos días lo despidieron. No obstante, él no se quedó de brazos cruzados y siguió tocando las puertas en busca de un trabajo, para así sustentar a su familia
y poder llevar comida a nuestro hogar. Pero las personas, al ver que era nada menos que el hijo de Don Gume, que fue mi abuelo, todos le cerraban la puerta, incluso le decían cosas muy curiosas. La gente a la que les pedía trabajo le decía que se marchara, que no era bienvenido, que estaba marcado por la muerte, misma que se llevaría a todos los integrantes de su familia. Esta situación generaba cada vez más confusión y estrés en mi padre. Ya no sabía qué hacer para ganar un poco de dinero. Lo que había ahorrado cada día se agotaba más. Mi madre, al verlo triste, tuvo la intención de ponerse a trabajar y así ayudarlo con los gastos de la casa, pero él no lo permitió. Todas las mañanas mi padre salía en busca de empleo, y al regresar por la tarde, llegaba con una cara de tristeza por no haber encontrado nada. Entre sus ideas para salir adelante, él tenía el deseo de emprender algún negocio, aunque para hacerlo hacía falta dinero, mismo que no poseía en ese instante. Sin embargo, era una idea a la que se aferraba con todo su ser. Por otro lado, la extraña entidad que vimos en el patio se siguió manifestando, pero lo hacía con mucha mayor intensidad. Ya no se hacía presente solamente en el patio, sino que también en nuestras habitaciones, causándonos terribles sustos. A los santos los volteaba de cabeza. La fruta de la casa se echaba a perder, a pesar de tener pocos días de haber sido comprada, y las botellas de mezcal que teníamos se evaporaban, sin importar que estuvieran tapadas. La situación fue cada vez empeorando, hasta que no pudimos seguir pagando la renta de la casa en donde vivíamos, así que nos fuimos a vivir a una propiedad que dejó el abuelo. Al parecer, fue uno de los primeros terrenos que compró cuando inició el negocio del mezcal, lugar en donde había una pequeña casita. Lo malo de esto fue que el hermano mayor de mi padre se puso muy furioso cuando se enteró que nos habíamos mudado al mencionado lugar. Supongo que pensó que nos queríamos quedar con ese terreno. En fin, nosotros hicimos caso omiso, dispuestos a comenzar otra vida. Un día me encontraba ayudándole a mi madre en los labores domésticos, y recuerdo muy bien que en la casa había un pequeño sótano con varias cosas que ya no se usaban, por lo que era un lugar al que casi nadie ingresaba. Además de que el ambiente cerca de ese sótano era pesado, se sentía como si algo habitara ahí. Esa misma tarde se me encargó guardar unas cosas en él, por lo que me acerqué para intentar abrir, pero al hacerlo, me di cuenta que estaba cerrado con llave. Así que mientras me las ingeniaba para ingresar, en esos instantes apareció de la nada mi tío mayor, quien al ver que estaba frente a la puerta de ese cuarto, rápidamente se acercó a mí, solo para decirme con una voz furiosa que por nada del mundo entrara en ese sótano. Esto debido a que los abuelos habían dejado cosas muy importantes y que nadie podía tomarlas o moverlas, pues eran muy peligrosas. En lo particular eso se me hizo muy raro, y no me quedó más remedio que apartarme del lugar y continuar con otras actividades ignorando lo anterior. Lo que sí me causó mucha inquietud fue el hecho de que mi tío hubiera salido de imprevisto, como si nos estuviera vigilando en todo momento. Los días fueron tomando su curso, y en uno de ellos, mientras hacía mis actividades, me di cuenta de que necesitaba algunas cosas, las cuales no encontré por ninguna parte. Pensé que quizá mis padres las habían guardado en ese sótano, por lo que sin pedir permiso, me acerqué a él para buscar en su interior. Como sabía que se encontraba cerrado, busqué algo para abrir la puerta, siendo de esa manera que lo conseguí. Es aquí donde me topé con algo increíble. Cuando abrí, les juro por Dios que entre la oscuridad que gobernaba, miré lo que parecía ser una persona vestida de negro, como si se tratara de una túnica. Con la poca luz que ingresó del exterior, pude notar que no tenía piel, solo se apreciaban sus huesos. En pocas palabras, era como un ser descarnado. Así como su imagen llegó a mis ojos, a los pocos segundos se perdió de mi vista. Pensé que quizá había caminado hacia el fondo del sótano, y por esa razón fue que dejé de verla.
A pesar de haber sido testigo de semejante aparición, me armé de valor para ingresar al sótano y preguntar a lo que pensé que era una persona qué es lo que hacía en ese lugar y por dónde había entrado. Impulsada por la curiosidad, ingresé un poco más, hasta que me topé con una especie de altar, la cual tenía comida echada a perder, así como una extraña imagen de apariencia calavérica. Esto me causó mucho asombro, pues nunca había visto algo similar. Al observar a detalle, me di cuenta que se parecía a esa persona que miré al momento de abrir el sótano, y por supuesto, a la misma que lloraba noche tras noche en el patio. Finalmente opté por salir, aunque antes de hacerlo, vi algo que me llenó de miedo. En ese altar se hallaba una foto de cada miembro de mi familia, incluyendo la mía, así como una oración en donde pedían por nuestra ruina y muerte. No podía creer lo que miraba ahí, y mi asombro fue aún mayor cuando comprobé que se trataba de una ofrenda para la Santa Muerte. Me pregunté quién pudo atreverse a cometer semejante atrocidad, quién tenía el corazón tan impuro como para desear nuestra muerte. Sin perder más tiempo salí de ese lugar, y para no provocar pelea entre la familia, no conté absolutamente nada. Los días siguieron tomando su rumbo, y al pasar algunas semanas, nuestras vidas se hicieron aún peores. Mi padre tuvo un cambio muy notorio en su persona. Se convirtió en un hombre violento, al grado de agredir a mi madre, aunque ni siquiera existiera una razón válida. Al ser esta situación muy constante, mis padres terminaron por separarse. Por tal motivo, mi madre nos llevó a vivir con mis abuelos. En cuanto a mi padre, él se quedó solo en esa casa. Él no salía para nada. Por mi parte, yo le llevaba de comer todos los días. Cada vez él estaba peor, y para colmo, había agarrado el vicio del alcohol. La verdad, sentía mucha pena de verlo de esa manera. Dejó de ser aquel hombre que yo admiraba. Mi madre todavía lo amaba mucho, y sabía que algo malo le pasaba, y que no era normal todo lo que había sucedido en nuestra familia. Así que al verla triste, le comenté lo que vi en el sótano. Cuando terminé de platicarle, de inmediato ella me dijo que seguramente se trató de un pacto que nos hicieron con la Santa Muerte. Ahí todo tuvo sentido. Quizá mi tío se había acercado a ella, y fue él quien hizo ese pacto con la Santa, con la única finalidad de quedarse con las propiedades que dejó mi abuelo, porque de lo contrario, ¿cuál podría ser su molestia de habernos ido a vivir ahí? Y especialmente de que tuviera candado para que nadie pudiera entrar y que se apareciera justo cuando yo iba a ingresar la primera vez. Mi madre me dijo que teníamos que ir a ese sótano y sacar nuestras fotos de ahí. Teníamos que hacer algo para romper ese pacto. Así que una noche más tarde, ya a muy altas horas, ingresamos al terreno y sin que papá se diera cuenta entramos a ese lugar. Es aquí donde vimos algo impactante. Al abrir, apreciamos con asombro que ahí estaba la Santa, totalmente vestida de negro. En esta ocasión, se hallaba sentada en una esquina, y junto a ella, un señor de la tercera edad, quien le suplicaba tristemente: «Por favor, deja en paz a mi hijo, a su esposa y a mis nietos. No les hagas daño, ellos no tienen la culpa. Te lo suplico, olvida ese pacto de muerte que te hicieron para que te lleve sus vidas. Ten misericordia, o de lo contrario, yo no podré descansar en paz. Me duele ver cómo mis hijos se pelean entre sí, cómo intentan terminar con sus vidas a causa del dinero. Por favor, no te los lleves, olvida ese pacto». Nos quedamos impactadas de mirar aquel evento paranormal y solo nos limitamos a observar y a escuchar esa plática, para luego ambos desaparecer ante nosotras. Aquel anciano fue nada menos que el abuelo hablando con la Santa Muerte. Como no sabíamos qué hacer, con respeto nos acercamos a la Santa Muerte que estaba en el altar y le prendimos una veladora que estaba apagada. Es precisamente aquí donde con todas nuestras fuerzas le pedimos de corazón que nos liberara de ese martirio.
y que a cambio de eso le pondríamos en su altar, el cual estaba abandonado, todo lo que nos pidiera. Esa noche le pusimos aguardiente, fruta, dulces y otras cosas. De antemano sabes que si pides un favor fuerte a la santa, tienes que cumplirle su ofrenda, como colocar veladoras, frutas, bebidas y comida. Pero en este caso, mi tío ya no acudió a seguir con su petición y solo utilizó a la santa para sus negros propósitos, y como era de esperar, ella pronto se cobró con él. Días después la Santa Muerte se llevó lo más preciado que tenía mi tío, y es que de la noche a la mañana se le vino todo abajo y se le murió su hijo mayor, quien se dedicaba a cosas malas. El karma sin duda alguna se le regresó, y más aún por haber olvidado el altar de la santa. Pero al partir su hijo, al poco tiempo mi tío enfermó gravemente, para finalmente morir completamente solo. Pasó un tiempo, y como por arte de magia, papá dejó el alcoholismo, y aquel negocio que era de los abuelos comenzó a dar frutos de nuevo. Al poco tiempo nuestra vida anterior regresó a nosotros, aquella que por ambición del dinero ofrecieron a la Santa Muerte. Se preguntarán por cuánto tiempo estuvimos cuidando el altar de la santa. Bueno, lo hicimos durante 1 año, y gracias a Dios y a la santa, mi familia volvió a ser la misma de siempre. Hoy en día ya no la hemos vuelto a ver. Creemos que cumplió su palabra, y nosotros, por nuestra parte también. No sabría decir si es buena o mala. Solamente les platico lo que yo viví en carne propia junto con mi familia. Quizá para algunas personas esto sea diferente, pero al menos en esta ocasión fue justa, pues regresó el daño a quien se lo merecía. Gracias por escuchar mi historia y cuídense mucho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.